Bueno, yo quiero presentarles los indicadores que hemos seleccionado para representar el bienestar en la primera infancia en las 7 ciudades que fueron seleccionadas en este estudio. Es decir, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Manizales, Barranquilla y Cartagena. Bueno, antes de empezar con los resultados y los indicadores como tal, quisiera presentarles la estrategia y los objetivos últimos de esta iniciativa que hemos querido sintetizar en esta figura. En primer lugar, queremos visibilizar las condiciones de vida y el bienestar en la primera infancia a través de ¿qué? De una batería de indicadores, pero indicadores que sean de fácil lectura, interpretación, construidos con información confiable y obviamente dirigidos a un amplio público. En segundo lugar, que nos permitan medir progresos e identificar inequidades, considerando no solo enfoques territoriales, sino también socioeconómicos a partir de información disponible y poniendo énfasis sobre todo en las particularidades de los contextos locales. Y en tercer lugar, movilizar el interés del público general y de los gobiernos locales. Todo esto para que en último logremos que el cumplimiento de los derechos de la infancia, pero en igualdad de oportunidades. Ahora sí, pasemos entonces a la batería de indicadores. Esta batería de indicadores responde obviamente a las teorías, marcos conceptuales y evidencia empírica en torno al bienestar en la primera infancia, pero también intenta reflejar las realizaciones concebidas por la Estrategia Nacional de Cero a Siempre, la Convención de los Derechos del Niño y por supuesto se tiene que adaptar a las limitaciones de la información. Entonces, combinando esto y haciendo un gran esfuerzo, hoy presentamos una batería con 6 dimensiones, 18 componentes y 24 indicadores. Las 6 dimensiones que hemos seleccionado en este estudio son salud, identidad, bienestar material, cuidado, educación y juego y bienestar materno y por último la seguridad y riesgos. Bueno, antes de empezar con los indicadores, pongámonos un poco en contexto sobre la primera infancia. O sea, preguntémonos cuántos son, de cuántos niños estamos hablando. En Colombia, a 2013 habían cerca de 5 millones de niños menores de 5 años. Esto corresponde casi el 11% de la población. Si comparamos por ciudades, vemos que en Bogotá representa el 9,37%, en Cali un 9,12%, Medellín 7,26%, Barranquilla un 9,87%, Cartagena 10,3%, Bucaramanga 8,25% y en Manizales la primera infancia representa el 7,96% de la población total. Este es un primer indicador clave porque nos refleja la población objetivo sobre los cuales deben estar dirigidos esos planes y esos programas que están centrados en el desarrollo integral de la primera infancia, tanto por parte de los actores sociales como las instituciones y las familias y la comunidad. Voy a empezar entonces con la dimensión salud. En la dimensión salud tenemos 6 componentes. El primer componente es la mortalidad, y lo hemos medido a través de la tasa de mortalidad en la niñez, es decir, para menores de 5 años. La vacunación, donde hemos escogido 2 vacunas trazadoras, la tercera dosis de la DPT y la triple viral. Otro componente que hemos denominado crecimiento y desarrollo, donde nos aproximamos a través de la asistencia a consultas para la detección temprana de enfermedades. La nutrición, medido a través de un indicador de largo plazo como es la desnutrición crónica o baja talla para la edad, y la lactancia, concentrándonos en las recomendaciones de la OMS como es la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Veamos entonces
los resultados para la tasa de mortalidad en la niñez. Este es un indicador que nos muestra la probabilidad de morir de un recién nacido antes de los 5 años. Es un indicador de resultados de salud, es un indicador clave porque es uno de los mejores indicadores para mostrar el progreso en el bienestar y que está estrechamente relacionado con la pobreza y el acceso a bienes y servicios de salud tanto del niño como su madre y su entorno. ¿Qué reflejan los datos para 2013? La ciudad con una mayor tasa de mortalidad es Barranquilla, seguida por Manizales, Cartagena, Bogotá, Medellín, Cali y por último Bucaramanga. Si lo comparamos con el promedio nacional, que es 13,89, hay algunas ciudades que están por encima del promedio, Barranquilla y Manizales, y otras que se encuentran por debajo del promedio nacional. Pero en general, todas las ciudades alcanzan la meta propuesta en los ODM para Colombia en 2015 de reducir la mortalidad en la niñez a 18,9 muertes por 1000 nacidos vivos. Si vemos las inequidades entre ciudades que observamos, por ejemplo, la niñez en Barranquilla tenía casi el doble de probabilidades de morir antes de los 5 años si lo comparamos con los valores más bajos que Bucaramanga y Cali. Poniendo un poco en el contexto de América Latina, las tasas de Bucaramanga y Cali se acercan a las de países como Chile, donde la tasa es de 9 muertes por 1000 nacidos vivos. Ahora, si analizamos las causas de muerte en menores de 5 años, ¿qué nos damos cuenta? Que la mortalidad de la niñez en muchos casos es una tragedia evitable. Si analizamos esas causas de muerte y las agrupamos por medidas, por el tipo de medida que las hubiera podido evitar, que aquí las tenemos, ¿qué encontramos? Que en muchas ciudades más del 60% de las muertes se hubieran podido evitar. ¿A partir de qué tipo de medidas? Diagnósticos oportunos, vacunación, tratamiento de enfermedades, saneamiento ambiental y mejoras, por supuesto, del entorno socioeconómico de los niños y sus familias. Veamos ahora un indicador como la vacunación. Como les comentaba, aquí tenemos dos vacunas que son trazadoras, que es la tercera dosis de la APT y la triple viral. La disponibilidad y efectividad de los servicios preventivos de salud infantil pueden ser medidos a través de estas vacunas y reflejan los esfuerzos por proteger a esta población de enfermedades prevenibles, reducir índices de enfermedad y mortalidad, y sobre todo es muy importante porque es una de las intervenciones en salud pública más eficaz en relación al costo. Vemos tasas de cobertura en muchos casos por encima del 100%, pero también vemos en algunas ciudades donde no llega al 95%, que es la meta propuesta en el plan de inmunización y en la mayoría de los planes locales de desarrollo. Veamos ahora la siguiente dimensión, que es la identidad. En esta dimensión nos aproximamos al registro civil a través de la inscripción en el registro civil de nacimiento. Claramente este es un primer paso para el reconocimiento y la garantía de derechos del niño. Obviamente por sí solo no es garantía de que el niño pueda acceder a todos los programas y políticas del Estado, pero sí esa invisibilidad jurídica implica importantes riesgos de caer en procesos de marginamiento y exclusión. Aquí tenemos un problema grave en cuanto a la información. No hay información confiable. En este caso, por ejemplo, solo pudimos obtener datos para Cali y para Bogotá. Para Cali, por ejemplo, observamos que el 105,2%
de los niños están registrados. Aquí el porcentaje por encima del 100 nos explicaban que muchas veces se debe a rezagos en las cifras del año anterior y aunque niños de otros municipios vienen a ser registrados en la ciudad de Cali. Para Bogotá, pues la cifra resulta alarmante, también es preocupante la manera como se están midiendo y estas estadísticas cómo se están registrando, pero lo que nos reportaban era que el 51,9% de los niños menores de 5 años estaban registrados en 2013. La tercera dimensión que consideramos fue el bienestar material. Aquí tenemos varios componentes. El primero nos refleja población vulnerable. Nos aproximamos a esta dimensión a través de la base de datos del CISBEN 3 para 2013, certificada por el Departamento Nacional de Planeación a 31 de diciembre, y nos permite calcular indicadores como niños en pobreza extrema, es decir, niños que viven en hogares cuyo puntaje del CISBEN es menor a 23,4. Este es el puntaje que utiliza la ANSPE para el acceso a la red UNIR. Y también usamos el puntaje menor a 47,9, que nos permite ver qué niños son elegibles para programas en primera infancia del ICBF. Bueno, aquí quiero aclarar que nos concentramos en población en CISBEN 3. Vemos las condiciones de la vivienda, tanto acceso a servicios públicos, como el material de pisos y paredes, como la densidad en la vivienda en que habitan los niños, a través del hacinamiento no mitigable. Me voy a concentrar en el primer componente, el de la población vulnerable. Esta es una primera aproximación a través de la base de datos del CISBEN a la identificación de infantes que más necesitan el apoyo tanto de los padres como de los programas que existan en cada ciudad. ¿Qué tenemos aquí? La población registrada en CISBEN para cada una de las ciudades, la población total, según las proyecciones de población del DANE 2013. Veamos cuánto representa esa población en CISBEN de la población total. Por ejemplo, para Medellín, el 84% de los niños menores de 5 años son niños registrados en el CISBEN, el 84% de la población total. Para Barranquilla esta cifra es el 53,95%, por ejemplo para Cartagena el 62,98%, y ahora miraremos para Cali, no solo el promedio para la ciudad, sino para las diferentes comunas. Si analizamos de la población total los elegibles para programas de primera infancia del ICBF, por ejemplo, en Medellín este porcentaje corresponde al 66%. Y si analizamos los niños que estarían en situación de pobreza extrema, es decir, con un puntaje de CISBEN menor a 23,4, estaríamos hablando de los niños en principio donde debería estar la atención prioritaria de los programas. Por ejemplo, para Barranquilla son el 28,8% y para Cali el 8,14%. Sigamos con la cuarta dimensión, que es la dimensión de cuidado, educación y juego. Aquí hacemos una diferenciación entre educación preescolar y entre cuidado y educación inicial. Y además incluimos un componente sobre juegos y recreación, que lo medimos a través de los espacios disponibles para el juego y la recreación en cada ciudad. Veamos, por ejemplo, un indicador sobre la oferta educativa, que es la tasa de cobertura bruta, tanto en prejardín y jardín, y la tasa de cobertura bruta en transición para 2013. ¿Qué indican estos resultados? Primero vemos que hay una gran diferencia entre las tasas de cobertura para prejardín y jardín
Y la transición. O sea, podríamos decir que la mayoría de niños y niñas tienen su primer contacto con el sistema educativo solo hasta los 5 años. Si comparamos la ciudad, vemos que Bucaramanga tiene las tasas de cobertura más elevadas. Los niños en Barranquilla, por ejemplo, tienen 11 veces menos de probabilidad de acceder al prejardín y jardín en comparación con el resultado más alto que es Bucaramanga. Y todas las ciudades presentan brechas inferiores a 2 puntos en la cobertura en transición, siendo Bogotá la ciudad donde se estarían presentando las tasas más bajas de oportunidades de acceso al preescolar o la transición. Si analizamos un indicador que nos permite ver el grado de eficacia del sistema educativo, como ya es la tasa de cobertura neta en transición, que no es posible calcularla para prejardín y jardín, cuando ajustamos entonces este indicador, como los matriculados en preescolar o transición con edades entre 5 y 6 años, en relación a la población que debería ir a este nivel educativo, observamos que Barranquilla y Cali, las tasas son alrededor del 50%, están por debajo del promedio nacional. Y si vemos las inequidades entre ciudades, tomando Medellín como referencia, como la ciudad con la tasa más alta, vemos que las mayores diferencias se encuentran en Cali y Barranquilla con brechas de 1,57 y 1,54 puntos respectivamente. Ahora, si analizamos los programas del ICBF y el número de atendidos por este tipo de programas y en relación a la población menor de 5 años, observamos que Medellín es la ciudad donde hay un mayor número de niños atendidos por programas del ICBF. Esto significa que en Medellín los niños tienen más del doble de posibilidades de asistir a un programa del ICBF en comparación con los de Cali y Bogotá. Por ejemplo, los de Manizales tienen la mitad de probabilidades de participar en programas en comparación con los de Medellín. Aquí, ¿qué podemos ver? Es un importante reto, ¿no?, en torno a la articulación de ofertas y servicios de cuidado, de educación inicial y educación preescolar. No es, aunque tenemos esta información, no resulta claro cuál es la cobertura de atención, cuál es la del sector público, cuál es la del sector privado. No tenemos información del sector privado y tampoco podemos desagregar esta información por edades, lo que dificulta también el análisis. O sea, aquí vemos un importante reto en términos de educación inicial, cuidado y educación preescolar. El panorama no quedaría completo para la primera infancia si no vemos algunos indicadores relacionados con las madres. Este es un binomio madre-infante que no podemos separar. Aquí vamos a analizar entonces la educación de las madres, la mortalidad materna y la fecundidad adolescente. Veamos, por ejemplo, de las madres registradas en el CISBEN, cómo es su nivel educativo por ciudad. Por ejemplo, para una ciudad como Medellín, ¿cómo es la educación de estas madres de niños menores de 5 años en el CISBEN? El 34% de las madres tienen o ningún tipo de educación o solo ha alcanzado la primaria. El 58% ha alcanzado el nivel de secundaria y un 7% el nivel de educación superior. Vemos que esta distribución es más o menos parecida entre ciudades, pero si las comparamos entre ellas, vemos que Bogotá tiene 59 veces más probabilidades que Barranquilla de que un niño viva en un hogar con madre con nivel de formación universitaria, por ejemplo. Y, por ejemplo, casi la mitad de madres de Barranquilla no tiene educación formal
o solo alcanzó el nivel máximo de primaria. Ya empezamos entonces a observar inequidades importantes. Ahora veamos la razón de mortalidad materna. La mortalidad materna expresa el riesgo de morir de una madre durante el embarazo, parto o puerperio por cada 100.000 nacidos vivos. Veamos entonces, en Colombia en promedio, esta razón es del 56,8. Todavía está por encima, no permite alcanzar la meta trazada para los ODM 2015, que es de 45 muertes por 100.000. Sin embargo, todas las ciudades que analizamos en este estudio alcanzan y superan la meta, con excepción de Cartagena. En Cartagena podríamos decir que las madres tienen 4 veces más probabilidad de morir que en Bucaramanga, que es la ciudad con una menor tasa. Si analizamos ahora el número de nacimientos de las madres entre 10 y 14 años, así como las de las madres entre 15 y 19, vemos que aunque las tasas de fecundidad adolescente entre las de 10 y 14 es baja, pues todavía es preocupante estos resultados. O sea, si vemos el número total, esto correspondería en estas 7 ciudades a 1.211 nacimientos de niños entre 10 y 14 años. Por ejemplo, en Cartagena hay casi 3 veces más probabilidades de quedar embarazada que en Manizales. Una niña tiene más probabilidades en Cartagena. Y si consideramos el rango de edad de 15 y 19, esta proporción es casi el doble. Ahora hablaremos más de profundidad. Ya Mauricio va a analizar en profundidad las inequidades al interior de la ciudad de Cali. Y para terminar, quiero presentar el indicador que hemos construido a partir de la información de la Red Nacional de Víctimas sobre la tasa de victimización en la primera infancia por causa del conflicto armado. Veamos este indicador que nos está mostrando el cuadro. Tenemos en el color más oscuro los niños víctimas del conflicto armado menores de 5 años en relación a la población total, pero según el lugar de ocurrencia del hecho. Y lo comparamos con el lugar de declaración del hecho, que sería el rosado más claro. ¿Qué vemos? En todas las ciudades, los datos por lugar de declaración del hecho superan los de ocurrencia del hecho. Esto, ¿por qué es importante? Porque nos está evidenciando que todas estas ciudades son receptoras de población vulnerable y nos está mostrando una demanda creciente por servicios de atención a la primera infancia. Bueno, aquí les he presentado algunos resultados, los invito a leer el informe completo que estará disponible pronto en las páginas web de las instituciones que hemos participado en este estudio. Muy brevemente, para resumir, algunas observaciones iniciales que observamos que nos invitan a la acción, y es, primero, la ampliación de acceso a la educación y cuidado inicial de calidad, y sobre todo en condiciones de equidad. A pesar de la importante oferta de programas de atención promovidos por el gobierno nacional, así mismo por las instancias locales, todavía no hay suficientes criterios que nos permitan obtener información y obtener indicadores para medir la cobertura y sobre todo la calidad de los servicios, sobre todo en los niños de 0 y 4 años. Otro mensaje que queremos dejar claro es que pues, la mortalidad en la niñez es una tragedia que en la mayoría de los casos es evitable. Esta mortalidad resume el resultado de un amplio número de condiciones sociales y materiales que van desde la educación de los padres, la calidad de la vivienda, y que obviamente debe ser
atendidos de forma integral. Otro punto que queremos resaltar es el valor de la prevención. Los datos, por ejemplo, para consultas de crecimiento y desarrollo para la lactancia materna son difíciles de conseguir, de comparar, en algunos casos son desactualizados. Necesitamos más información que dé cuenta sobre estas dos importantes medidas de prevención. Y por último, este ejercicio nos deja una importante lección, y es que necesitamos mayores sistemas, mejores y más sistemas de información a nivel municipal, información que sea oportuna, confiable, sobre todo libre de consulta, que nos permita dar cuenta de las funciones de vida y de bienestar en la primera infancia. Asimismo, información que nos permita analizar identidades territoriales, de género, entre otros aspectos. Muchas gracias.